Bonjour, je m'appelle Carmen Rangel Barrios et aujourd'hui je vais présenter mon projet Mexplotech. Mais pour commencer, sera nécessaire de parler de mon plan de vie. Et bon, pour commencer, à court terme, je veux avoir une bonne qualification dans toute ma matière et aussi dans toute ma carrière. Je veux terminer mon TCU et aussi avoir une bourse pour voyager à l'étranger. Et à moyen terme, je veux avoir une bourse et aussi finaliser mon ingénierie. Et à long terme, je veux faire tous mes projets personnels et aussi faire un master dans le futur. La licence professionnelle que je veux s'appelle e-commerce et marketing numérique. Pourquoi? Parce que c'est une matière qui c'est mon spécialisation. Et je peux apprendre des méthodes de paiement et de e-commerce et développement de projets et aussi le marketing numérique. C'est une chose importante pour moi. Pourquoi est-ce que je veux aller à la France? Bon, j'aimerais bien développer les nouvelles compétences pour connaître une nouvelle manière de travailler et aussi une nouvelle manière de vivre. Je veux avoir une vision mondiale de la manière de travailler et aussi de convivence avec des autres personnes. C'est une compétence personnelle que je veux développer dans le futur et aussi je veux pratiquer mon français d'une manière avec les natifs. Ahora bien, ¿quién soy yo? Mi nombre es Carmen Rangel Barrio, soy alumna de la Universidad Tecnológica de León del área de entornos virtuales y negocios digitales, egresada del Instituto Politécnico Nacional como técnica en comercio internacional. Soy un amante de la tecnología, pero también del comercio y del marketing digital. Por esa razón, yo espero desarrollarme en un futuro en esa área, que es mi especialidad. Me gusta mucho la astronomía, me gusta la organización y también parte de la administración y la tecnología. Ahora bien, ¿cuál es mi proyecto? Mi proyecto se llama Amili. Amili es un mercado de artesanías mexicanas en una plataforma de internet. ¿Cómo funciona? Bueno, los artesanos meten ahí sus productos y estos pueden venderse en diferentes partes del mundo. Primeramente enfocado en el mercado europeo, y los artesanos que también participarían en la primera fase del proyecto serían los mexicanos, los guanajuatenses, los artesanos guanajuatenses. El objetivo de Amili es que estos artesanos tengan una plataforma donde puedan vender sus productos a precios justos, que sean productos de calidad y que también puedan ser reconocidos a nivel mundial. No solo venderlas aquí, sino que también sean exportadas y reconocidas en otros países. Por parte de la metodología, iniciamos con la creación de la plataforma por medio de WordPress y WooCommerce. Después de ello, la búsqueda de los artesanos que gusten participar dentro de esta plataforma y también la promoción de nuestra plataforma Mili. Sea una promoción por medio de redes sociales, principalmente Instagram y Facebook. La plataforma digital de Mili ya se encuentra actualmente en línea, solamente un prototipo demasiado simple, pero que nos muestra un poco de cómo sería su estructura y su imagen. Tenemos colores brillantes y también información sobre lo que es Amili. En esta página los artesanos se podrían inscribir en un futuro para poder hacer la venta de sus artesanías. Esta página fue desarrollada con ayuda de WordPress y WooCommerce. Los requerimientos para la creación de este sitio web es que sea un sitio fácil de entender, intuitivo para las personas, ya que muchas veces los artesanos desconocen un poco de la tecnología y es nuestra tarea facilitar que ellos puedan ingresar a esta plataforma. De igual forma, se necesita tener una campaña de marketing enfocada principalmente a Instagram. ¿Por qué? Porque con Instagram podemos mostrar con imágenes nuestras artesanías y enamorar con la mirada a aquellas personas que quieran adquirirlas. El mercado al que va enfocado es el mercado europeo, principalmente, pero también los artesanos que participarán en la primera fase son los artesanos guanajuatenses. Ahora bien, las licencias profesionales a las que yo voy enfocada es la licencia de e-commerce y marketing numérique. E-commerce y marketing numérique, bueno, van perfectamente enfocado a mi proyecto y también a parte de mi desarrollo personal. Las tres licencias son las mismas, pero en diferentes lugares. La primera es en la U de La Rochelle, la segunda es en la U de Tours y la tercera es en la U de Epinal. ¿Qué es lo que aprendes con estas licencias profesionales? Bueno, te enseñan el diseño y la creación de sitios de comercio electrónico, el marketing por redes sociales, posicionamiento SEO, motores de búsqueda y también seguridad para estos sitios y métodos de pago que van
completamente enfocado a mi proyecto, pero también a mi plan de vida, que es en lo que yo espero desarrollar. Ahora bien, es importante también conocer en dónde se encuentran ubicadas estas universidades. Comencemos primeramente con La Rochelle. La Rochelle se encuentra al suroeste de Francia y es una zona costera de esta. Su clima es un clima templado, con viento en las tardes y con estaciones bastante diferenciadas. De igual forma, la ciudad es una ciudad turística, tiene bastantes edificios del siglo XII y también tiene su acuario, que es el museo principal, el Aquarium de La Rochelle. Épinal se encuentra en el noroeste de Francia, cerca de Alemania, Luxemburgo, Bélgica y Suiza. Este es el principal centro económico y comercial de su departamento de Vosgos y los veranos aquí son con climas templados, bastante nublados, con bastantes nevadas en invierno. Y finalmente Tours. Tours es una región universitaria, se encuentra al oeste de Francia y es conocida como el Jardín de Francia, también conocida como la ciudad del arte y la historia.